el recurso para poder entender la manera en que yo pensaba, ¿no? Entonces, por eso fui muy minuciosa en ese sentido, en, en, en armar, en diseñar literalmente y armar una pieza, porque eso es en realidad, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es que cuando la gente la ve, me parece como que dice, ¿cuánto tiempo dedicaste a esto? Pensando que fue un momento, ¿no? Como de quiero presentar una bitácora, la voy a hacer hoy, ¿no? O sea, no. Y entonces Ujú. me parece muy interesante que lo vean como un instante cuando en realidad esta bitácora es un proceso de 2 años completos de trabajo, constante, diario, ¿no? O sea, entonces pues así se hace, o sea, y a veces digo, hay cosas que están fuera, quedaron fuera. Ejemplo, las pruebas de materiales y color que son parte de mi proceso, que no están aquí, pero que forman parte de esos 2 años de producción. Entonces, Ujú. pues se volvió público. Pero es una pieza única. Hay personas que me dicen que haga reproducciones y hay muchas ideas que están en la bitácora que aún no están hechas, entonces no. Ujú. Soy celosa en ese sentido, no, no lo puedo. De hecho, ni siquiera la he publicado digitalmente, ¿no? Ujú. Sí, otra de las cosas también por las que los había invitado a ustedes tres era porque de alguna manera, justo como mencionabas del Instagram, me parece que los tres sí toman el Instagram como, pues si no como bitácora, pero puedes encontrar tu trabajo ahí, ¿no? En ese sentido también por eso se me hacía como un poco prudente, ¿no? Invitar a gente que tuviera precisamente en Instagram trabajo, ¿no? Para que los que estuvieran aquí viendo pudieran después Entrar, ¿no? revisar más a fondo justo los procesos, ¿no? Porque en 15 minutos, digamos, no se ve, pero pues en el Instagram luego a veces es interesante justo ver ese proceso también. Sí, yo lo que de alguna manera presento en mi historia, bueno, mi historia de Ujú. trabajo en Instagram, es ya el momento de producir la obra y de obra terminada, generalmente, ¿no? Como en qué espacio trabajo, qué tipo de ambiente tengo, mis gustos, ¿no? Al trabajar. Y de hecho tiene mucho que ver más con mi trabajo que con mi vida privada, digamos, ¿no? O sea, nunca van a Ujú. encontrar un selfie o algo así. Pero, ¿qué? Hay un fan de Andrés. Soy fan de la manera tan preferente en la que llevo. Gracias. Debería de ver mi mesa de hojas de bitácora y se va a dar cuenta que es un desastre. Pero siempre cuando ya terminé una idea, cuando ya terminé una pieza y ya considero que está terminada, esas hojas son archivadas, o sea, se vuelve un archivo, ¿no? Entonces, eventualmente puedo volver a ellas, pero siempre estoy reescribiendo. O sea, finalmente termino reescribiendo una idea que ya estaba, entonces terminan llegando otras ideas, otras composiciones. La verdad es como uno de mis no, o sea, no soy de la persona que me siento todos los días a hacerlo porque de alguna manera está implícito en todo, pero es algo que me encanta. O sea, me encanta estar organizando y pegando y poniendo y quitando y buscando mejores opciones siempre, otra posibilidad, otra posibilidad. Y pues yo soy una persona muy visual, o sea, mi trabajo es, vamos, yo veo mis ideas Ujú. de manera visual, o sea, en imágenes, entonces la mejor manera es simplemente estar construyendo otras imágenes, y entonces eso me parece fabuloso. Ok, pues muy bien, Jess. Igual, bueno, no sé si alguien más tenga ahí alguna pregunta para hacerle a Jessica. Eh, y no sé si quisieras agregar algo más con respecto a la bitácora precisamente en tu trabajo. Más bien, ¿y qué viene ahora, digamos? Esta bitácora es de los 2 años, dices que sigues agregando cosas. Sí, ¿Qué vendría, digamos, en términos de bitácora bueno, ahora, ¿no? O a futuro? mencionaste que tuve una exposición en enero. Eso Ujú. hizo que esta parte del proyecto terminara, o sea, concluyó en esa exposición. Y ahora viene cosas que estaban ya escritas en mi bitácora, pero que ahora ya se forman en piezas. Y ahora es el proyecto Distancia y Retorno, que, que es, el centro es la deconstrucción del paisaje pictórico, pero en la primera etapa fue sobre el cielo, ¿no? En mirar hacia arriba, y ahora va todo lo que tenga que ver con la vegetación. Entonces estoy escribiendo y estoy trabajando en ello. O sea, escribiendo en el sentido visual, ¿no? Ajá, a ver, alguien pregunta, a ver, déjalo, tengo aquí. ¿Cuál fue el eje que te llevó a plantear la organización de la información
en tu bitácora? Mi intuición. Claro, o sea, no dije va a ser todo porque en gamas de colores o va a ser en formas, no. Bueno, sí hay un poco de, obviamente de cronología como de a partir de esto, pero es como intuitivamente voy mediando entre qué va, qué página va con cuál, ¿no? Hay cosas que son evidentes que van primero y otras van después, ¿no? Pero mi intuición es la que organiza generalmente mis cosas y mis ideas, ¿no? O sea, Ok. me parece interesante que muchas personas creen que soy demasiado cuadrada, pero, o sea, porque soy demasiado organizada, ¿no? En mi Ujú. trabajo y ordenada en ese sentido. Pero todo lo demás lo dejo a mi intuición. Así llevo a cabo mis Ujú. ideas. Entonces, creo que Sí, es bien. es apasionante dejarse llevar. Sí, es bien interesante esto que menciona Jessica, porque justo me recuerda algo que hemos estado hablando en el taller también, es que no hay una manera de hacer bitácoras, que Mm. básicamente diríamos no hay una manera de hacer arte, sino hay muchas maneras. Y en ese sentido a mí me interesaba justo hacer la plática y mostrar tres maneras que no están relacionadas con la forma, por ejemplo, en la que yo trabajo, porque siento que al menos en las bitácoras, si bien hay algunas recomendaciones o algunos consejos, no hay reglas, digamos, ¿no? Tampoco, digamos, en el arte de reglas y cómo esta manera organizada es para mí otra forma, ¿no? Más lejos que haya un juicio, digamos, para mí es otra forma de trabajo. Sí, además debemos ser bien claros que una bitácora no es exclusiva de los artistas. O sea, cualquier área de la vida que te obligue a escribir ideas, te obliga a llevar un objeto que vas interviniendo con tus ideas, ¿no? O sea, un científico obligatoriamente necesita una bitácora. Un contador tiene anotaciones constantes de una actividad, o sea, en realidad son simplemente el lugar en el que viertes lo que piensas y tus conclusiones o tus dudas, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, es tan personal que no hay reglas. En realidad, la única regla es, en realidad, tener un pretexto que te lleve a generar ideas. Y es tu trabajo, en realidad, ¿no? Entonces, tampoco vas a decir, hoy voy a empezar a hacer mi bitácora. No, tienes la necesidad de comenzar a escribir en algún lugar, ¿no? Sí, como una pulsión, ¿no? A ver, Sí. dice Alonso, ¿las piezas finales surgieron en el proceso o al final de tu bitácora, como una conclusión o salida visual? No, mi bitácora sucedió en el proceso de hacer las piezas. O sea, yo tuve deseos de hacer una pintura, tuve dudas, comencé a hacer bocetos, o sea, imprimir fotografías, armar composiciones, llegué a la conclusión de cómo quería la pieza, hice la pieza, vino otra duda, o sea, las piezas no empezaron cuando concluí la bitácora, no dije, ya la llené, a ver, ¿cuál idea voy a hacer? No, en realidad Ujú. es el proceso de Sí, como que todo, de ida y vuelta, ¿no? También, claro, ambos, digamos, se van sí, nutriendo. sí, sí, Ujú. sí, Ujú. en realidad. Y Pues, me va, sí, pues, dime, no, 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 dime, no sé, dime. ahorita que pienso en esto me dan ganas que en mi casa tengo una cajita de las anotaciones que tenía hace años. En realidad es muy padre, es como leer un diario de la adolescencia, ¿no? Como decir, ay, Ujú. pensaba de esta manera, intervenía de esta manera, eh, tenía deseos de esto, no lo sé, ¿no? Digo, yo no solo escribir mis deseos, como de, me encantaría, tengo la idea de no, más bien es como ideas visuales, ¿no? Entonces, pero es muy padre, es muy saludable en Sí, realidad. otra de las cosas que hablábamos también en el taller tiene que ver con el registro. Bueno, a ver, hay otra pregunta que dice, ¿la investigación es parte de la bitácora o solo es experimentación? La bitácora es donde vierto mi investigación, Ujú. literal. Sí, sí, otra de las cosas, te digo, que hablábamos en el taller tenía que ver que a veces la bitácora es como esta caja negra de los aviones donde queda registrada como la información, porque justo uno no puede contener toda esa investigación, ¿no? Por ejemplo, de 2 años, y la bitácora como que queda ahí esa huella, ¿no? También de todos justo Sí, los intereses, los deseos, ¿no? Ujú. también es padre cuando a veces quieres hacer una pieza y no sale, y trabajas mucho en la idea y y no funciona, no funciona, y te cansas, ¿no? Y la abandonas. Y ya después pasa un tiempo y dices, oye, no, y me llegó esta idea y dices, claro, estuve trabajando en esa idea hace tiempo
y ahora ya tiene sentido. O sea, a veces me sucede eso y digo, ay, aquí tenía ya entendí por qué sí o ya entendí por qué no. Ujú. O sea, esa es la riqueza de tener dónde anotar las cosas que te surgen así nada más. O sea, no nada más Sí. anotas las ideas certeras, sino todo, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, Jess. Pues igual podemos cerrar aquí, igual vas a seguir en la plática, seguimos conversando y ya vendría Indy, también que creo que también va a ser bien interesante justo ahora escuchar a Indy la relación que tiene con los No, libros. muchas gracias por la Gracias, invitación. Jess. Muchas gracias. Ya, gracias y seguimos. Sí. Bye. A ver, voy a hacer hace con Indy. Ah, saludos, Hugo. Hola, Rodrigo. Hola, Indy. Un saludo desde Sara. Ok, te escuchamos un poco ¿Ah? cortada, creo. A ver, ahí. ¿Ya? Ya, creo que mejor. Bueno, Indy, quisiera como... ¿Tienes tus bitácoras contigo? ¿Las tienes ahora? Ajá. Tengo dos. Y, Rodrigo, ok. Ujú. em, y llevan solo texto, Ujú. ninguna imagen. Ah, ¿no se escucha? Ya. Sí, bueno, yo sí te escucho. ¿Los demás nos escuchan? Ahí podrían comentar, por favor. ¿O quién nos escucha? ¿Quién de los dos? Ujú. Em, testing, testing, testing. Un saludo. Pues bueno, creo que sí se escucha, Indy. Lo primero que quería comentar contigo tiene que ver, bueno, no sé, como ahora sí dice, ¿no? Tiene que ver con la traducción de la palabra bitácora, ¿no? Ah, Y te lo pregunto no solo por una cuestión de, o sea, de que tú hablas español e inglés, sino porque también trabajas con el lenguaje. Entonces creo que justo a veces Indy y yo tenemos conversaciones en WhatsApp discutiendo cuál podría ser la traducción de ciertas palabras y en este caso creo que podría ser interesante esto, ¿no? ¿Cuál sería la traducción para la palabra bitácora o qué nos podrías decir con respecto a esto? pues también quise empezar desde el lenguaje porque pues todo lo empieza desde el lenguaje. Em, y pues cuando Rigo me propuso esta charla, tuve que buscar la palabra bitácora, porque no es la palabra que suelo usar para, pues, referirse a mis libros. Em, y em, la definición que me gustó mucho es libro en que se apunta el rumbo, la velocidad, las maniobras y demás accidentes de la navegación em, de una nave. Y la palabra que suelo usar en inglés es commonplace book, o una traducción literal sería libro de lugares comunes. Según la encuadernadora e investigadora Javiera Barrientos, una mejor traducción de ese término, commonplace book, sería o repertorio de invención, repertorio de erudición o cartapacio personal si fuera manuscrito. Um, y más lo que es un commonplace book o un libro de lugares comunes es para mí es una historia de ser lectora. Voy leyendo y voy apuntando citas de todo lo que leo en el libro y el libro me permite asociar textos em, que no se relacionan, pero los libros de artista que hago suelen aprovechar de textos, digamos, prestados o apropiados. Entonces, Ajá. la bitácora para mí es el primer punto de contacto entre dos textos. Y ese contacto, digamos que, bueno, también eso para dar un poco de contexto, tú trabajas con el libro, ¿no? Me atrevería a decir, el libro que de repente se vuelve escultura, de repente instalación y se convierte y al mismo tiempo no sigue siendo libro. Hay una cosa muy interesante ahí.
la bitácora sería un libro también, o sea, en términos, por ejemplo, lo que nos menciona Ulises Carrión de una secuencia de tiempos y espacios, podría ser, ¿no? Tenía que hablar de Ulises Carrión ahora también. Podría ser la bitácora, esa una secuencia de tiempos y espacios, visto desde ahí. Pues creo que para mí, o sea, habla Carrión sobre la diferencia entre el texto y el libro. Y para mí un texto existe de manera espacial, un texto existe en un espacio, el espacio de la página, digamos, pero un libro es un lugar, eh, Ya. es, es un espacio concreto, específico para un texto. Y también pienso mucho en lo que dijo Roland Barthes sobre el texto, que es nada más que el tejido conectivo entre citas. Y creo que la bitácora revela el texto como tejido conectivo. Ok, muy bien. Entonces sería casi como un lugar de encuentro en ese sentido, ¿no? La bitácora. Ujú. Ujú. Texto, Aquí pues, preguntan, texto. ujú, preguntan qué relación hay entre la bitácora y un libro de artista. Mm, Creo que la bitácora es metodología para el libro de artista, para generar su texto, em, o sea, todo escritor tiene que leer y, y creo que eso se aplica también a escribir libros de artista. Hay que leer si quieres generar un libro de, o sea, el libro de artista puede ser solo visual, pero mis libros suelen llevar mucho texto, más de lo normal. Ok, y en ese sentido de la lectura, ¿cuál sería la manera en cómo tú lees tus propias bitácoras? ¿Cómo es ese ejercicio? Em, Pues llevo la bitácora a la tienda y me sacan muchas fotocopias y voy recortando las fotocopias y las pego a la pared. Y voy asociando fragmentos de texto de lo que he leído, había ¿Y leído. Ya, cada cuándo haces ese ejercicio de relectura, o sea, de fotocopia y esto? 2 o 3 veces, pues en cada bitácora 2 o 3 veces y luego cuando empiezo una bitácora mm, hago una pequeña recopilación de la última bitácora que para empezar, que es esta página acá. Um, y mm, pues quise comentar, volviendo a esto de lugar, o sea, de Ujú. libro de lugares comunes, em, si un Commonplace Book es un sitio para escribir una historia de leer. Entonces, los textos, o sea, se vuelven lugares comunes, ¿no? Se vuelven, em, mm, creo que por medio de leer, el texto, o sea, se va convirtiendo en un lugar conocido. Ujú. Sí, qué bonito ese juego de palabras. Sí. Alonso pregunta, ¿las escribes en inglés o en español o en las dos? Es que depende del idioma de la lectura. Por Ujú. ejemplo, o sea, no sé si conocen las ediciones de la obra de Ulises Carrión por Tumbona, pero últimamente estoy leyendo Lilia Prado, Superestrella, y también El arte correo y El gran monstruo por Ulises Carrión. Y voy apuntando citas de sus ensayos en español, claro, porque es el idioma del texto y muchas de sus obras se han traducido por el poeta Heriberto Yepes Ujú. y la traducción es muy buena. Entonces depende un poco del idioma de lectura. Ok. Y alguien pregunta, ¿cómo animarías a los niños a llevar sus bitácoras? ¿Llevabas bitácoras de niña cuando eras niña? Eh,
em, durante mucho tiempo hice libros en blanco. O sea, mi formación es de encuadernación, estudié un ciclo formativo de encuadernación y luego trabajé de restauradora de libros antiguos y siempre, o sea, siempre que me preguntaban qué hacía, decía, hago libros, pero no escribo libros. O sea, hago libros en blanco. em, y pasé años sin escribir nada, sin dibujar nada, solo haciendo el libro o sea, encuadernando y encuadernando o sea, me resulta raro que ya voy escribiendo mis bitácoras. Ah, Ok, y bueno, ajá, y ¿desde cuándo llevas las bitácoras? O sea, ¿desde cuándo, desde qué edad o desde hace cuántos años? o sea, ya son solo 3 años de Ujú. Ah, ok. Y la otra cosa que te quería preguntar es que si hay una bitácora para un libro que estés desarrollando o una pieza que estés desarrollando, o cómo es ese proceso, o en realidad va como toda esta información y de ahí después se decides, o cómo es ese proceso. creo que, em, por ejemplo, esta bitácora contiene em, 9 meses de libros, libros de artista, por ejemplo, el libro que mencionaste, Common Prayers, que fue mi libro de texto, pues está acá, pero también ocurre en la próxima bitácora, al principio, acá. Um, o sea, creo que Jessica habló un poco sobre una bitácora no cronológica y las mías son Ujú. súper cronológicas. De hecho, o sea, cada página porta la fecha allí en la esquina con la lectura del día. La lectura del 17 de abril fue La lengua del poeta por Ulises Carrión. Y entonces, ¿cómo es, digamos, esta que extraes, digamos, bueno, eso también sería una pregunta. Entonces, las piezas son extraídas, digamos, de esa lectura, de esas bitácoras, y Sí, cómo es ese proceso. O sea, si bien es cronológico, digamos, como que las ideas a veces no tienen esa cronología. ¿Cómo es que decides, o cómo es que surge una pieza de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que conectar o qué es lo que sucede? sí. Para mí nace una pieza cuando pues las fotocopias se sacan y se pegan a la pared y voy Ujú, asociando un texto con otro. ujú. Ok. Entonces, ah, en inglés los llamo mind maps, que sería em, pues no sé, pero mm, creo que, o sea, o sea, sí que surge un libro casi cada vez que voy asociando un texto con otro en la pared. Ujú. Y ya, digamos, para ir cerrando, bueno, igual si tienen alguna otra pregunta, pero digamos, si la bitácora, que es como un libro, ¿no? Un lugar, ¿cómo es que se relaciona especialmente con esos otros lugares que son los libros que realizas? Es decir, bueno, creo que en tu caso es bien particular, por ejemplo, a diferencia de Jessica, que es de pintura, ¿no? Que es, digamos, de la bitácora, que es como estas como libretas o estas hojas a pintura, ¿no? En el caso de Marco tiene que ver con el dibujo. Y en tu caso, digamos que hay como que los formatos en algún momento pueden llegar a ser parecidos. O sea, entiendo que los libros que tú haces no tienen que ver, ¿no? Con los libros que uno regularmente asocia, pero ¿hay alguna relación ahí, como de libro a libro, se podría decir? De la bitácora y el formato del libro de artista. Ajá, que comparten, digamos, ¿no? Formato, o no sé si decirlo como un soporte de alguna manera. Es decir, por ejemplo, para el último libro que hiciste justo pensando en sonetos de Ulises Carrión, Sí, pues tiene esta lectura tiene una lectura lineal, digamos, ¿no? Como del libro. sí. ¿Utilizas la bitácora también como para hacer como estas pruebas y esto, o no tiene, No, digamos, relación ahí? pero lo que pasa es que pues se me ocurre
un comentario del escritor Kenneth Goldsmith, que escribió un libro que se llama Uncreative Writing, um, escribir sin creatividad, en español sería. Y pues hizo un poema muy largo que se llama Día y contiene el texto del periódico de ese día, o sea, palabra por palabra. Es un libro bastante largo y, y optó por hacer el formato y el peso del libro, el formato y peso exacto del proyecto Arcades. Arcadas, no sé si sería Ujú, de Walter Benjamin. Benjamin. Ah, ujú. no sé si conoces ese texto o no, pero, o sea, No lo conozco. Ujú, fue muy inspirado en otro texto mientras escribió ese poema largo, Día. ok. Ujú, E hizo el contenedor, el libro final para ese poema Día fue la dimensión, el formato, el peso exacto del libro ujú. que ha inspirado esa obra. Y creo que, Digamos, ahí sí hay esta relación de formatos, ¿no? o sea, mm, au- aunque mis pitágoras no tengan ninguna relación con el tamaño, formato, peso de mis piezas, creo que cada libro debe ser responsable por su peso específico y por su volumen específico. Ok. Muy bien, qué bonito eso. Pues muchas gracias, Cindy. Bueno, igual ya se está cerrando el tiempo. Gracias a Marco, a Jessica, Indy.